Bueno, vamos a charlar en la mañana de hoy con Juan Carlos Alderete. Juan Carlos es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, es representante desde hace muchos años de la corriente clasista y combativa y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Maximiliano? Muy buenos días. Bien, buenos días, gracias por atendernos. Bueno, Juan Carlos, queremos charlar de varios temas. El primer tema que te quería consultar era la impresión que te da que Pedro Castillo prácticamente sea el nuevo presidente de Perú. Y porque en América Latina vienen cambiando cosas muy importantes, los pueblos se rebelan, los pueblos ya cada vez aceptan menos la sumisión, la explotación, y siempre son los mismos ricos que se vuelven más ricos en las crisis como en este momento con la pandemia. Así que por lo tanto hay un cambio muy profundo en los pueblos de América, ya se vio claramente cómo se derrotó la constitución que se mantenía todavía de Pinochet en Chile, ¿no? Ujú, Así ujú. que bueno, se recuperó después del golpe de Estado en Bolivia de nuevo, volvió un gobierno popular, así que está cambiando en América Latina y los pueblos también se están rebelando, ¿no? Y ahí falta una pata que parece ser central, que es Bolsonaro en Brasil, ¿no? Exactamente, pero lo que pasa es que el pueblo, lamentablemente el pueblo brasilero es muy manso. Los demás países se vio con mucha claridad de que no tienen paciencia, pero cuando se le agota y se le termina la paciencia, dan vuelta a situaciones que parecería que son irreversibles, ¿no? Ujú. Por eso que algunos que llegan al poder creen que van a estar 100 años y resulta que duran poco, ¿no? Juan Carlos, y Colombia, ahí es un claro ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? El pueblo rebelado frente a la derecha, de alguna Es, manera. exactamente, y van por más, el pueblo de Colombia van por más, ya no le alcanza con que haya retrocedido en las decisiones políticas que iba a hacer daño al pueblo en Colombia, sino que la gente, el pueblo de Colombia va por más, y bueno, creo que así los pueblos, el comportamiento y la historia que tienen cada uno de estos pueblos, ¿no? ¿Y qué ves en base, digamos, te lo pregunto, digamos, como una charla de café, ¿qué ves vos en base a todo este cambio ideológico que se está dando en América Latina o en Hispanoamérica, que puede llegar a conformarse a mediano plazo? Digamos, ese sueño de una Latinoamérica unida, bajo digamos, el propio idioma español, ¿será de alguna manera, factible, posible el sueño de nuestros próceres? Yo cuando comencé a militar, cuando tenía 22 años, justamente esos son los sueños que me han llevado a agarrar la militancia y a luchar por los derechos del pueblo, por los derechos de uno mismo también, en lo cual tomo las palabras del Che Guevara, que él mismo se consideraba latinoamericano y no se consideraba tanto argentino, ¿no? Ujú. Eh, bueno, es interesante, digamos, esta mirada y en base a lo que está pasando. ¿Y cómo ves la visita del presidente Pedro Sánchez, presidente español, en estos momentos a la Argentina? Con, creo que una sintonía ideológica que también, coopera y ayuda con esto que estás diciendo. Sí, 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 un cambio también que hubo en España. Por supuesto que siempre en países como España y como el nuestro se nota mucho más porque lo vivimos permanentemente, que los poderosos siguen con poder en nuestro país, han hecho una cuestión estructural de la justicia que le responden a ellos, de las cuestiones de los multimedios que realmente juegan permanentemente para desestabilizar al gobierno actual, ¿no? Ujú, ujú. Juan Carlos, eso en base a lo regional y en base a lo local, ¿cómo estás viendo el rol del gobierno y el rol de la oposición respecto al manejo de la crisis de la pandemia? No, el rol de la oposición en su inmensa mayoría son sicarios que permanentemente apuestan al fracaso de cualquier política en medio de la pandemia, de cualquier otra propuesta de que haya de salida, pero el gobierno le está contestando, el gobierno nacional está contestando con hechos, ¿no? Es decir, hoy tenemos una esperanza y que es la vacuna, cosa que el año pasado no la teníamos, pero ellos es poner traba permanentemente porque quieren el fracaso del gobierno nacional, en este caso en lo sanitario mucho más, ¿no? Y se ve con mucha claridad de que inclusive apuestan a un solo laboratorio, entregando, que ya lo dijo Patricia Bullrich, hasta nuestra querida Islas Malvinas, ¿no? Ujú.
En base a eso que estás diciendo, es un dato interesante. Uno, digamos, yo escuchaba también a algunos periodistas que decían por qué tanto el interés de algún grupo mediático en una sola vacuna, que era la vacuna de Pfizer. Y el otro día escuchaba y después me puse a investigar un análisis que era importante, que es quién era el dueño de Pfizer o de qué manera Pfizer está controlada y qué vínculos tiene en Argentina. Y hacían un análisis que parte de digamos, las acciones que tiene Pfizer a nivel mundial son controladas por BlackRock, que es justamente uno de los grupos de inversiones más grandes del mundo, que en parte también tiene toma de deuda argentina, y a su vez BlackRock es socio en Argentina del grupo Clarín. Entonces uno empezaba a hacer como algún tipo de conjetura por qué tanto abogar por Pfizer, y uno empezaba como a tirar del hilo alguna respuesta. ¿Qué pensás de eso? No, bueno, el lobby de esos laboratorios se vio con mucha claridad. Inclusive algunos diputados de la oposición proponen de que el laboratorio Pfizer tendría que intervenir en la ley argentina. Es decir, nosotros como diputados nacionales, el pueblo nos eligió para que inclusive se hagan leyes, se editen leyes que protejan y favorezcan al pueblo. Si cómo va a intervenir un laboratorio en la ley, acomodar una ley a lo que dice ese laboratorio, ¿no? Sí, por lo tanto, sí, se vio con mucha claridad, inclusive que si se hubiese hecho el convenio con Pfizer en su momento, la aguja, el amperímetro de la vacunación que se está haciendo en Argentina no hubiese movido mucho el amperímetro tampoco, ¿no? ¿Crees que son viables las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario y con también el Club de París para que Argentina pueda reprogramar parte de su deuda? ¿Qué pensás en general de esa reprogramación? ¿Deberíamos profundizar de alguna manera que no solo se posponga el pago, sino revisar, digamos, toda esa toma de deuda que se dio durante el periodo de Mauricio Macri? ¿Qué pensás al respecto? No, en que yo creo que el Congreso Nacional tiene que actuar en consecuencia y en consonancia de lo que vive nuestro pueblo y del endeudamiento que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que hay que revisar esa deuda, hay que revisar, ir a fondo, es decir, quiénes son los que se han beneficiado, qué negociado hubo en ese préstamo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que es impagable. No se puede siempre cae sobre la espalda del pueblo, las crisis política, económica, pero en este caso de la deuda también le cae a la espalda del pueblo, ¿no? Hay que investigar y que se tiene que pagar la deuda que realmente tiene el pueblo argentino, no aquella deuda que ha sido para que hagan negocio, la fuga de capitales, y eso tiene nombre y apellido, ¿no? ¿Sabes, Juan Carlos, que yo también coincido bastante con eso que vos estás diciendo, pero me pregunto si internamente esto no genera algún tipo de rispideces dentro del propio Frente de Todos y del propio gobierno? Porque, digamos, uno conociendo tu posición histórica, la tuya, como por ejemplo la de Lozano, como presidente del Banco Nación, seguramente siguen teniendo esa posición. Che, mirá, el pueblo argentino no se benefició de esto, ¿por qué tenemos que pagarlo? Ahora, me imagino que también aquellos que tienen un rol institucional dentro del gobierno creen que si no pagás o no reprogramás los pagos, te caes del mundo. ¿Cómo se lleva internamente, digamos, esa puja de lo que piensa un sector dentro del Frente de Todos y lo que piensa el otro? Bueno, yo creo que eso es falso de que se cae del mundo, ¿no? Porque hay algunos países que tampoco no han pagado la deuda y sin embargo han crecido enormemente, ¿no? Pero en este sentido, es decir, nosotros tenemos que ser, con el pueblo darle mucha claridad, es decir, tiene que dar nombre y apellido, es lo que ese endeudamiento que no ayuda en nada en la educación, en la salud, en el trabajo, no ha sido para dar crédito a las pymes, para la producción, para la industria, todo lo contrario. Entonces, bueno, yo creo que en eso el pueblo no puede seguir pagando una deuda que no contrajo. La que contrajo sí hay que pagar, porque cualquier lado uno saca fiado en un lugar, y tiene que ver cómo negocia para pagar esa deuda. Ahora, ¿cómo voy a pagar la deuda de otro yo? De un vecino mío voy a pagar la deuda, si yo no he sido beneficiado de esa deuda. Así que, por lo tanto, tiene que investigarse.
Si lo que es legal, legal. Lo que no es legal, viejo, que rindan cuenta y que rindan cuenta inclusive con su propio capital, ¿no? Sí, sí, se entiende, se entiende. Y la última que te quiero hacer, y también porque sé que es una preocupación importante que tienen los sectores de comedores y merenderos, que se está pidiendo la vacunación desde hace ya un tiempo, eso se había como habilitado, pero parece que viene retrasada la implementación. ¿De qué está pasando? Y bueno, en primer lugar quiero aclarar de que yo voy a seguir en el frente de todo, voy a seguir defendiendo la unidad, que es tan necesario, ese instrumento que ha permitido que también se le ganara las elecciones a Mauricio Macri. Pero a eso tengo que decir también de que las cosas buenas que está haciendo el gobierno, tanto provincial, municipal, nacional, las voy a seguir levantando, pero también voy a criticar aquellas cosas que entiendo de que no se están haciendo bien. Hubo un compromiso del presidente de la Nación, junto con la ministra Bisotti hace 2 meses, de poner un registro de esos compañeros y compañeras que tienen tarea en medio de la pandemia y que realmente... y le hemos dicho inclusive que ese registro le hemos propuesto de que sea por edades, sí que se tengan en cuenta los mayores de 60. Lamentablemente en el último mes se han muerto muchos compañeros que están al frente de esos comedores. En algunos casos inclusive que no cobran ningún plan, nada, lo han hecho en forma solidaria porque les gusta servir a los demás y realmente se nos murieron esos compañeros. Y entonces hay algunas provincias que sí lo están cumpliendo y vaya la paradoja, la contradicción inclusive que hay tremenda, de que la reta lo está cumpliendo, de que de la oposición, las emisiones que del Frente Renovador, que no es de masa, sino que no está dentro del Frente de Todos, también lo está cumpliendo. Hay algunos municipios hasta en el interior del país que lo están cumpliendo, están llamando por edades a esos compañeros que tienen tarea en los comedores, ¿no? Es decir, parece que para algunas cosas somos visibles, para otras cosas no somos visibles. Y es un trabajo que están realizando que apenas, antes de comenzar la pandemia ya lo tenían, y muchos de ellos se incorporaron apenas comenzó la pandemia en marzo del año pasado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, digamos, referentes y además estructuras que conforman el gobierno, es decir, vos formás parte del Frente de Todos, le decís, che, mirá, que la oposición, la reta sí me está cumpliendo con esto, pero ustedes no me están cumpliendo a nivel provincial o a nivel nacional? ¿Qué te dicen? No, yo tengo que ser sincero que el bloque del Frente de Todos me respeta enormemente con mi posición, cuando yo tengo también diferencia la planteo en el propio bloque. Si saben ellos de que cómo estoy jugando en todo el país, que mi organización tiene presencia desde la Quiaca Tierra del Fuego, y en cada uno de los lugares como defendemos la unidad, como defendemos el Frente de Todo, pero eso no, a mí no me permite callarme la boca lo que aquellas cosas que entiendo que no se están haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Y con los propios ministros también me llevo bien, pues muchas veces me enojo con ellos mismos también, nos enojamos en política, no es personal, como no es personal, entonces al poquito tiempo nos volvemos a hablar de nuevo buscando solución a cada cosa de la que nos sucede, ¿no? Me imagino que parte de lo que te enojas es con los recursos que le llegan a las organizaciones sociales justamente para la lucha contra esta pandemia, recursos económicos por un lado y alimentos por el otro. No, me enojo más que nada porque nosotros lo que queremos es que haya una salida laboral. Es decir, se han hecho muchos anuncios, pero los quedaron en anuncio y no se ha hecho nada para poder empezar a implementar esos anuncios que se han hecho cuando uno habla de trabajo, el tema de la pequeña obra pública. Empezar por la pequeña obra pública. Sabiendo las condiciones económicas que tenemos, hay una ley que yo he presentado con 38 firmas de 38 diputadas y diputados de tres bloques distintos en el Congreso, techo, tierra y trabajo, que allí sería un pequeño aporte, un humilde aporte ante la falta de política habitacional que hay en nuestro país, ¿no? Y que eso podría generar trabajo, pero lógicamente se sigue dando vueltas, siempre corriendo detrás de lo que propone la oposición, y en eso también decir, ¿por qué tenemos que retroceder? Avisémosle al pueblo de qué manera se está dando en el Congreso Nacional y que el pueblo también castigue a aquellos que no quieren avanzar y que nuestro país se ponga de pie, ¿no? Bien, la última te la hace mi compañero Augusto Niesgay, que está del otro lado vía Skype. Podés preguntarle al diputado Juan Carlos Alderete. Augusto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Augusto? Muy buenos días. Le quiero consultar justamente por estos temas que estamos tratando y algo que por ahí creo que preocupa mucho a la gente, sobre todo al laburante, que es el tema de la inflación y las medidas que se están tomando para bueno, tratar de frenarla. ¿Cómo ve la labor del gobierno hasta ahora frente a esta gran preocupación del pueblo argentino?
Y tendría que buscar otro instrumento legal, inclusive, porque el Estado tiene instrumento para poder hacer un control, pero me parece que es insuficiente porque ya se ha visto con mucha claridad de que gran parte del empresariado argentino, como dicen en el campo, son avaros, ¿no? Cada vez que se anuncia un aumento en los programas sociales, uno lo ve con mucha claridad, se anuncia el aumento y antes que cobre el aumento esos beneficiarios de los programas sociales, ya metieron ellos la aspiradora y ya se lo llevaron antes que empiece a cobrar la gente, ¿no? Son los formadores de precio, entonces también en eso el Estado tendría que decir qué precisa legalmente, qué instrumentos más legales necesita para realmente ponerse de pie y decir voy a defender al pueblo argentino, ¿no? Juan Carlos, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan atento, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Abre, y a seguirse cuidando. Un abrazo muy grande. El diputado nacional Juan Carlos Alderete charló con nosotros en la mañana del arranque.